y fiel. Hoy vamos, por supuesto, a estudiar la palabra de Dios. Va a hablar a nuestra vida para edificarnos como iglesia. Amén, hermanos. Abra su Biblia, por favor. Y le pido que se ponga de pie. Vamos a los Corintios capítulo 12, verso 12. Primera a los Corintios capítulo 12, versículo 12, por favor. ¿Estamos ahí, iglesia? Vamos a leer este verso juntos, por favor. Esta es la palabra de Dios. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo cuerpo, así también Cristo. Padre, gracias por bendecirnos. El estar aquí es, Padre, muestra de tu amor y de tu misericordia. Venimos a ti, Señor, como ovejas que necesitamos tu amor, necesitamos de tu cuidado, que necesitamos también de ser corregidos, Señor. Necesitamos de tu aliento como pastor. Necesitamos tu alimento, Señor. Sabemos que tú nos alimentas a través de tu palabra, Señor. Aquí está en nuestras manos, Señor. Abrimos hoy nuestro corazón, Padre, en humildad para que tu palabra sea sembrada en cada uno de nosotros y dé fruto, Señor, para que nuestra forma de vivir dé gloria a tu nombre, Señor. Que así sea, Padre, por la obra de tu Espíritu Santo, porque te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. Hermanos, continuamos con nuestra serie, Lo que creemos en esta iglesia, es nuestra declaración de fe, y el título es La iglesia, es decir, eclesiología, parte 2, hermanos. Hoy continuamos con esta doctrina de la iglesia, la eclesiología. La semana pasada enseñamos, hermanos, que la iglesia está formada por todos los salvos. La iglesia está formada por todos aquellos que ya han entregado su vida a Cristo, por aquellos que pertenecen a Cristo, por aquellos que han nacido de nuevo. También afirmamos que Cristo es cabeza ¿de qué, hermanos? De la iglesia. Esto significa que Él tiene la autoridad suprema y soberana sobre su iglesia. Él es nuestra guía, amén. Él es quien nos da vida y nos da fuerza espiritual. Pero también afirmamos que la iglesia es el templo de Dios. Nosotros, en conjunto, somos el templo de Dios en donde mora su Santo Espíritu. Hermanos, el conocer acerca de la iglesia de Cristo es sumamente importante. El saber, hermanos, qué es la iglesia, el saber quiénes pertenecen a ella, el saber cómo se constituye, el saber quién la dirige, el saber cómo se conduce un creyente que pertenece a la iglesia de Cristo. Todas estas cosas, hermanos, son muy importantes. Cuando no se conocen estas verdades bíblicas, las personas, ¿sabe?, van a divagar en su vida espiritual. Van a ir de iglesia en iglesia, buscando encontrar la que se acople a sus necesidades y no a la iglesia de Cristo que ha dispuesto para su crecimiento espiritual. Si alguien está buscando una iglesia, debe de ver algo, que se predique la palabra, que se exalte al Señor, para que su vida crezca espiritualmente, hermanos. Eso es importante. Quien no entiende estas verdades bíblicas acerca de la iglesia, no sabrá cuál es el propósito de Dios por el cual le ordena congregarse. Repito esto, hermano. Quien no entiende estas verdades a la luz de la Escritura, no va a entender el propósito de Dios por el cual le ordena que se congregue. No sabrá cuán importante es
el pertenecer al cuerpo de Cristo. No sabrá lo importante que es permanecer en la iglesia local en donde Dios le ha llamado. La Biblia nos enseña, hermanos, que la iglesia de Cristo es un cuerpo formado por muchos miembros y cada miembro es parte vital, hermanos. Cada miembro de la iglesia es parte vital muy importante de ese cuerpo, el cual Dios desea que camine en unidad y en dependencia mutua. Ese es el deseo de Dios, hermanos. Hermanos, no somos una organización, amén. No somos una organización, sino un organismo vivo, en donde cada creyente es un miembro de ese organismo vivo que es la iglesia de Dios. Creemos y enseñamos en esta iglesia, hermanos, que cada creyente es miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La importancia de este tema radica en que si no conocemos qué es la iglesia, si no se entiende que todo creyente pertenece a ella como un cuerpo que es, entonces no vamos a poder entender algo muy importante: la relación que tenemos con Dios y con los demás miembros de la iglesia. Es importante entender, hermano, ¿qué nos une? ¿Cómo debemos relacionarnos? ¿Cómo Dios desea que caminemos como iglesia? Ya lo mencioné. Él desea que caminemos en unidad, viéndonos unos por otros, hermanos. Cuando comprendemos que la iglesia es un organismo vivo del cual forma parte todo creyente, vamos a poder entender que debemos cumplir nuestra obligación para con Dios y también vamos a comprender nuestros deberes que tenemos para con los demás miembros del cuerpo. A lo largo de la Escritura, hermanos, que es la Biblia, se presenta a la iglesia ilustrándose con diferentes metáforas para referirse a ella. En algunas partes se le llama la novia, ¿sí recuerda? La iglesia es la novia, ilustra una relación íntima, una relación de un amor puro, de un amor fiel, de un compromiso eterno entre Cristo y ¿quién? Y su iglesia, su novia. En otras ilustraciones se habla que la iglesia es la vid relacionada o unida a los pámpanos. Eso muestra la necesidad, hermanos, de permanecer unidos a Cristo. Solo al estar unidos a Él, hermanos, la iglesia va a dar frutos espirituales. También se refiere a la Escritura a la iglesia como un rebaño y su pastor. Eso ilustra la dependencia total de la iglesia hacia nuestro pastor, que es Jesucristo, hermanos. Él es el buen pastor, el que su vida da por sus ovejas. Por eso Él es nuestra guía, Él nos protege, Él nos alimenta a cada uno de nosotros como sus ovejas, como su cuerpo, que es la iglesia. También en la Biblia se menciona a la iglesia como un edificio o un templo. Representa a la iglesia como una construcción espiritual, no las paredes. Hace 8 días dejamos en claro que la iglesia no son las paredes, somos nosotros. Yéndonos de aquí ya no hay nada, hay paredes, piso, muros. Pero nosotros, usted y yo, somos la iglesia. La iglesia que Dios ama, hermanos. La iglesia por la cual Dios tiene un cuidado muy especial. Él es celoso de su iglesia. Él pagó por ella. Amén, hermanos. Entonces, también se habla en la Biblia acerca de la iglesia y se ilustra como una familia. La familia de Dios. Ahí se destaca, hermanos, el sentido también de pertenencia, de adopción. Usted y yo como creyentes somos descritos como hermanos e hijos de Dios. Y estamos unidos por un lazo espiritual muy fuerte. ¿Sabe cuál es ese lazo? Que tenemos el mismo Padre. Por eso nos llamamos hermanos.
Hermanos, hermanas, tenemos un mismo Dios al que alabamos hace un momento, al que adoramos, al que exaltamos, pero también a quien obedecemos para darle gloria con nuestra forma de vida. Pero también, hermanos, hay una ilustración que hace referencia al cuerpo, a la iglesia. Ese es el cuerpo de Cristo. Hablamos algo hace 8 días, el cuerpo de Cristo. También la Biblia describe a la iglesia como el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es ¿qué? La cabeza de la iglesia. Juan Hus, hermanos, Juan Hus, un teólogo, uno de los principales precursores, escuche bien, de la Reforma Protestante, él, hermanos, confrontó y desafió al Papa de aquel tiempo. El Papa era Juan 23 y lo desafió. Ese Papa había autorizado, hermanos, la venta de indulgencias. ¿Recuerda qué era, verdad? Que ese Papa autorizó que cualquier pecado, cualquier persona podía ser perdonado en sus pecados y compraba su papel que era una indulgencia. Entonces ya estaba perdonado. Juan Hus sabía la verdad porque conocía la verdad, ¿sabe? La palabra es verdad. La palabra es verdad, absoluta, inerrante. Él conocía la palabra de Dios, hermano, y tuvo un enfado, un enojo, un celo porque se estaba haciendo algo incorrecto a la luz de la palabra. Y ese hombre en el año 1410 confrontó al Papa de aquel tiempo y le dijo lo siguiente: la cabeza de la iglesia no es un papa, quien está corrompido a través de la ignorancia y del amor al dinero. Confrontar al Papa, hermano. Negó Juan Hus que un hombre alguno fuese la cabeza de la iglesia. Por supuesto, hermano, hubo consecuencias. Fue arrestado. Fue arrestado al negarse a retractarse de sus palabras, de sus afirmaciones. Y fue quemado en la hoguera por defender la palabra, hermano. Cristo es la cabeza, ningún hombre es la cabeza de la iglesia, solamente Cristo. Es la cabeza del cuerpo, es decir, Él es la suprema autoridad, Él es quien dirige a su iglesia, Él es quien da vida a su cuerpo formado por muchos miembros que son los creyentes. Primero los Corintios 12:2, y voy a ir avanzando, hermano. Primero los Corintios 12:2 dice, porque así como el cuerpo es uno, refiriéndose a un cuerpo físico, hermanos, Él tiene muchos miembros. Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, ¿son qué? Un solo cuerpo, así también Cristo. Verso 13, porque por un solo espíritu fuimos todos, ¿qué? Bautizados en un cuerpo. Ahí somos incluidos en el cuerpo de Cristo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. A todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. El Espíritu Santo mora en cada creyente. En cada creyente. Note cómo en estos 2 versículos que acabamos de leer, hermanos, nos llevan a entender que cada creyente es un miembro del mismo cuerpo que es la iglesia. Todos los miembros, dice lo que leímos, del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Hermanos, cada uno de nosotros somos uno. Somos uno, un cuerpo, porque formamos un solo cuerpo que es la iglesia de Cristo. Es decir, hermanos, Cristo tiene un solo cuerpo espiritual que es la
iglesia. Una iglesia universal constituida por todos los seres humanos, hombres, mujeres, jóvenes, que han creído en Cristo, que han creído por fe, hermano, a lo largo de la historia. Esa es toda la iglesia de Cristo. Y nosotros somos un remanente aquí en Acapulco. Pero formamos parte de su cuerpo. Amén. Así como en cada iglesia. Hay más iglesias en el puerto. Hay más iglesias en el estado. Hay más iglesias en otros estados. Hay más iglesias en la República. Hay más iglesias en Latinoamérica. Hay más iglesias en Asia, en Europa. Para la gloria de Dios, hermanos. Todos formamos en su conjunto una iglesia universal, pero aquí formamos una parte de su iglesia como iglesia local. Una iglesia local. Retomo 1 Corintios 12:3, hermanos, porque dice, porque por un solo espíritu fuimos todos, ¿qué, hermanos? Bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos, libres, y todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Hermano, esto significa, hermanos, que el Espíritu Santo mora en nosotros, que en ese mismo momento que usted entregó su vida a Cristo en arrepentimiento y fe, dice, por un mismo espíritu fuimos bautizados, fuimos sumergidos por el Espíritu Santo y puestos en un cuerpo que es su iglesia. Usted en ese momento vino a ser hijo de Dios. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, más a todos los que le recibieron, a los que ¿qué? Creen en su nombre, les dio la autoridad, el derecho de ser llamados hijos de Dios, hijas de Dios. 1 Corintios 12:14 dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino ¿qué? Sino muchos, hermanos. Usted es el cuerpo. Yo soy el cuerpo. Usted es la iglesia, yo soy la iglesia, en ese sentido, en unidad. Por ello, hermanos, nos relacionamos, por ello nos amamos, por ello somos hermanos, por ello tenemos, hermano, coinonía, por ello es que qué hermoso es para Dios, hermano, como lo veíamos hace 8 días en Hechos 2:46, qué hermoso es para Dios cuando Él nos ve unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos, lo hacían con alegría, con sencillez de ¿qué? De corazón, alabando a Dios, hermano. Qué hermoso cuando eso sucede en el cuerpo de Cristo, en su iglesia. Somos un cuerpo, y un cuerpo, hermano, no está formado por miembros separados. Nuestro cuerpo está unido. Cada órgano está interconectado. Ya nos explicaba en la mañana una hermana médico los ligamentos, los músculos, los huesos, cómo Dios hizo algo maravilloso en nuestro cuerpo. ¿Cómo funciona? Es sorprendente, hermanos. Pero los órganos de nuestro cuerpo no están separados. No existe algo como que el hígado esté acá o el páncreas por allá y la cabeza por allá. Hermanos, eso sería como un monstruo. Así como el cuerpo es una unidad, si no, no es un cuerpo. Así como un cuerpo no se puede cortar, hermano, porque se arruina. Así, hermano, es la iglesia. Así es la iglesia, somos un cuerpo y la esencia del cuerpo, hermano, escuche bien por favor, la esencia del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es la unidad. Es la unidad, hermano. Qué hermoso es cuando alguien le llama a alguien, le pregunta cómo está, que está al pendiente. Hoy estuve orando por ti. No sabía qué te acontecía. Oye, pues en ese momento, fíjate que tenía una aflicción grande. El Señor me fortaleció. Es la
la vida que desea Dios que llevemos como creyentes. Es el amor que Dios desea que expresemos como creyentes unos a otros. Mira, hermano, hablando de esa unidad, cualquier miembro de nuestro cuerpo, y hablando del cuerpo, hermano, que quede separado de nuestro cuerpo, ¿qué le va a pasar? Si alguien se corta un brazo en un accidente, hermano, desde un dedo, pues si no llega a tiempo, ya no se lo pueden poner nuevamente una operación, eso existe. Si hubo un accidente, llevan eso en hielo y lo llevan y llegan al hospital, y si el tejido no está necrótico, no ha muerto, pues tiene posibilidad de que fluya la sangre. Pero si no está en el cuerpo, muere. Si un brazo no está en el cuerpo, muere. Si una pierna no está en el cuerpo, muere. Si ese miembro está separado de la cabeza, muere. Se puede perder un brazo, hermano. Podemos perder un brazo. Y lo demás va a tener vida, ¿sabe? Porque va a estar unido, va a estar con una cabeza que le da dirección, que ordena todas las funciones a los demás miembros, a los demás órganos del cuerpo. Podemos perder una pierna y el demás cuerpo, el resto del cuerpo va a seguir con vida. Porque está unido ¿a quién? A la cabeza, hermanos. La cabeza le da vida. Cristo es la cabeza del cuerpo. A quien le da vida, Él nos da vida a nosotros. Él nos da dirección, hermanos. Quien está separado de Cristo, que es la cabeza, hermano, muere. Porque Cristo es la fuente de la vida espiritual. Lo vimos hace 8 días, 1 Corintios 1:18. En su primera parte, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Hermanos, lo que nos dice la Biblia es sumamente importante para nosotros. La Biblia no nos está dando esta comparación de la iglesia con el cuerpo para decirnos que la iglesia funciona como un cuerpo. Ojo. Repito, hermanos, la Biblia no nos está enseñando o haciendo esta semejanza de la iglesia con un cuerpo para decirnos, mira, así funciona la iglesia como un cuerpo. No, la Biblia nos está diciendo que la iglesia es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Eso, hermanos, trae implicaciones muy importantes. Y voy a hacer una pregunta. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿qué tan importante es la iglesia para Dios? Si la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿qué tan importante es la iglesia para el Señor? Muchísimo, muy importante, mucho, muy importante para Él. Tanto que nos ama, tanto que nos perdona, tanto que nos ha limpiado, tanto, hermanos, que dio su vida por pecadores como nosotros. Eso es gracia de Dios, hermano. Hoy usted se levantó y un servidor, porque es por la gracia de Dios. Pudimos respirar, pudimos ver el horizonte, ver el mar, ver el sol, por la gracia de Dios. Él sostiene todo el universo, hermanos. Por su gracia estamos hoy aquí. La iglesia recibe, hermanos, su vida en Cristo. Y si la iglesia es su cuerpo, ¿qué tan importante es para Él? Mucho, muy importante. La pregunta es la siguiente: ¿qué tan importante es la iglesia para usted? ¿Qué tan importante es la iglesia para usted? Ya vimos que es el cuerpo de Cristo y que Cristo ama a su iglesia, que es muy importante para Él, tanto que dio su vida. Yo le pregunto a usted, ¿qué tan importante es para usted la iglesia, el cuerpo de Cristo? ¿Es importante?
¿Qué tan importante? ¿Qué tan importante? De entrada sabemos que, hermanos, la iglesia recibe el alimento, la fortaleza espiritual de Dios, de parte de Cristo. Eso es importante. Cristo es la fuente de nuestra vida, hermanos. Por eso, separados de Él, hermanos, nada podemos hacer que honre a Dios o que surja en nosotros como con un motivo de dar gloria al Señor. Allá afuera las personas que no están en Cristo hacen muchas cosas, pero ninguna de ellas la hacen con el propósito de darle gloria a Dios. Es para gloria propia. Por eso dice, separados de Él, hermano, nada que dé gloria a su nombre vamos a poder hacer. Ahora, hermanos, el apóstol Pablo sabía que la iglesia en Corinto había ciertos problemas. Problemas porque, si usted recuerda, que seguramente sí, la iglesia, algo caracterizaba a la iglesia en Corinto en cuanto a dones. Era muy bendecida esa iglesia por los dones que Dios le había dado y le había permitido. Y eso estaba causando problemas, hermano. Unos se jactaban y menospreciaban a otros que tenían dones más, digámosle, entre comillas, modestos. ¿Sí? Había quien se jactaba y miraba en poco a los demás, porque algunos tenían unos dones, pues dijéramos, más vistosos. Eso estaba afectando la unidad y la comunión en el cuerpo de Cristo. Por ello el apóstol Pablo, en los versículos siguientes, hermanos, va a dejar en claro que en el cuerpo de Cristo nadie es más ni nadie es menos. Aquí, hermanos, nadie es más. ¿Y qué cree? Y nadie es menos. No debe ser. Porque Dios no hace acepción de personas. Nosotros no tenemos que hacer eso. Y va a decir Pablo que todos son importantes. Nadie más ni nadie es menos. Es porque todos son importantes. Si para el Señor usted es importante, para nosotros debe usted ser importante. Amén, hermanos. Para usted cada hermano debe ser importante. Porque es hijo e hija de Dios. Todos son importantes y Dios, hermanos, ha dado dones para que cada creyente tenga una función en el cuerpo. Eso va a dejar en claro Pablo, pero también va a dejar en claro que como cuerpo de Cristo, todos, hermanos, todos nos necesitamos. Todos nos necesitamos, hermano. No hay algo bueno cuando alguien no está unido al cuerpo, hermanos. Cuando alguien es independiente. Debemos permanecer y echar raíces a donde Dios nos guíe que estemos, hermano. A donde usted reciba la palabra bíblica, no adulterada, para crecer en el conocimiento de Cristo. Amén, hermanos. Retomo 1 Corintios 12:14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Verso 15. Si dijere el pie, ¿por qué? Porque no soy mano, no soy del cuerpo. ¿Por eso no seré del cuerpo? Si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. ¿Por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora, ¿quién, hermanos? Mas ahora Dios, Él ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como hermanos, como Él lo ha decidido. Él es Dios. Cada
Cada miembro de su cuerpo tiene un lugar en el que Dios lo ha colocado, con una función para edificar a la iglesia. Dice el verso 19, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? No habría tal cosa. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. ¿Qué tan importante será para su cuerpo el dedo meñique? A ver su dedo meñique. ¿Qué tan importante es este dedo para nuestro cuerpo? ¿Eh? Pero es el más pequeño. Dice el hermano, para tomar mi té, se levanta. ¿Sabe? Es importante porque este dedo pequeñito, el más pequeñito, da el 50% de la fuerza para hacer algo. ¿Será importante, hermanos? Para agarrar un martillo, para realizar un trabajo, este dedo le da ese agarre, hermano. Ese dedo es importante. Y es el más pequeño. ¿Qué tan importante podrá ser otro más pequeño? El dedo meñique de su pie. Ese no se ve. Si no se ve, pues a lo mejor no es tan indispensable. Mire, si ya lo dijeron, si no tenemos ese y el dedo, del pie, mire, nos caemos. Es el que nos da estabilidad. Son importantes. Por algo el Señor está tomando esta analogía, esta comparación de la iglesia con un cuerpo. Cada miembro del cuerpo, por más pequeño, ¿qué cree? Es importante. Es importante, hermanos. ¿Qué tan importante será un órgano como el vaso en nuestro cuerpo? Lo que está de este lado, ¿no? Por acá arriba. ¿Sí? Mano médico, sí. Tiene como 11 centímetros. Un promedio. Creo que 8 de ancho y como 3 de grosor. Según lo que estuve viendo. Bueno, pues escuchen. Fíjense si no es importante. Ese órgano, hermanos, que no lo vemos, que no se ve, filtra la sangre. Elimina los glóbulos rojos viejos o dañados. Almacena sangre. Aparte también plaquetas. Produce glóbulos blancos que sirven, hermano, son los que se generan para combatir, ¿qué cree? Infecciones. Nada más. No lo vemos. Ni siquiera tenemos el control de él. Es importantísimo. Es importante, hermanos. No podemos decirle a nuestro dedo meñique, no te necesito. No podemos decirle al dedo meñique de nuestro pie, no te necesito. No podemos decirle a nuestro vaso en ningún momento que no lo necesitamos. A ningún miembro de nuestro cuerpo le podemos decir, no te necesito. ¿Por qué? ¿Qué cree, hermano? Sí, le necesitamos. Tiene una función dentro del cuerpo. Cuando alguien no viene, hermano, nos debemos doler. Cuando alguien está faltando constantemente, tenemos que acercarnos. A lo mejor tiene una necesidad, a lo mejor hasta tiene pena por externarla, pero debemos de estar al pendiente de ellos. Hermanos, es algo que no se ve mucho en las iglesias. Pero es algo que se debe hacer como hijos de Dios. ¿Usted está al pendiente de sus hermanos? ¿A quién le llamó en la semana? ¿Y los demás miembros? El
Es lo que Dios ordena, no el pastor, hermanos. Es lo que el Señor nos enseña a una manera de vivir que Él quiere ver reflejada en algo que ama, que es su iglesia. 1 Corintios 12:21, seguimos. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Hermano, es la palabra de Dios. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Verso 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, hermano, son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, aquí está hablando de las partes íntimas, de nuestros órganos íntimos, hermano, a estos vestimos, es decir, cubrimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Dice el verso 24, porque a los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en qué, hermano, en el cuerpo. Sí se afecta, para que no haya desaveniencia, sino que los miembros los miembros todos se preocupen, hermanos, los unos a los otros. Los unos a los otros. Pero Dios ordenó el cuerpo, hermano, y Él desea, Él ordena que nos preocupemos los unos por los otros. En otra versión, esa última parte del verso 25 dice que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Hermanos, Pablo está afirmando que Dios ha diseñado el cuerpo de tal manera que cada miembro, cada creyente verdadero es importante para Dios y para el cuerpo. El Señor, hermano, está prohibiendo la división del cuerpo, está promoviendo la interdependencia entre hermanos en la fe. Dice el verso 26, 1 Corintios 12:26, de manera que si un miembro, ¿qué, hermanos? Padece, algunos de los miembros se duelen con él. Dice, todos los miembros se duelen con él. Una pausa aquí en este verso. ¿Usted se duele, hermano, por algún hermano o alguna hermana que esté pasando por algún problema o aflicción? ¿Usted se duele verdaderamente? Dios sabe si sí o no. Y si no se duele, a lo mejor es porque no sabe quién está en una situación difícil. Y a lo mejor no sabe porque no se ha acercado a él o a ella a preguntarle. Y a veces es bien triste, hermanos. ¿Sabe? A veces ni siquiera los nombres de los hermanos y las hermanas se saben. Qué triste es eso, hermanos. Eso se está mostrando que no hay un interés por su hermano, por su hermana. Ni los nombres se saben. Vamos a hacer un examen ahorita, ¿le parece? ¿Sí? ¿Por qué le da risa? Bueno, el examen ya no lo hizo a usted y a mí el Señor, ¿sabe? ¿Pasamos o reprobamos? Ese interés Dios lo pone en el corazón, hermanos. Dios lo pone, de verdad. A veces no sabe quién está padeciendo con alguna necesidad porque no se ha acercado a los hermanos. O tal vez porque no le interesa lo que les pase. ¿Le ha preguntado a algún hermano, cómo estás? ¿Qué necesitas? Si necesita oración. Hermano, no has venido. ¿Cómo te encuentras? ¿Te puedo ayudar en algo? Somos hermanos en la fe y Dios desea que así nos miremos y nos procuremos, hermanos.
Qué fea es una iglesia, hermano, en donde cada quien por su lado y vienen, saludan, buenos días y ya no hablan, no platican, no tienen comunión. Qué horrible es eso. Horrible a los ojos de Dios de entrada, hermano. Eso no es como Dios desea el cuerpo que es la iglesia. Qué bueno que Dios nos está recordando esto. Amén, hermanos. Amén. Qué bueno, de verdad. Y se lo dije al terminar la predicación hace 8 días. Dios sigue hermoseando a su iglesia y lo hace a través de su palabra. Y sabe, Dios depura a su iglesia también. Déjeme decirle algo más, hermano. Estamos aquí siendo preparados y entrenados para no ser, entre otras cosas, independientes. Aquí terrenalmente, pues hay cristianos independientes. No se relacionan con nadie, no le llaman a nadie, y ellos solos, yo vengo, recibo y gracias a Dios, a ti la gloria y vamos. Estamos siendo entrenados en esta tierra. Si usted está en Cristo, usted pertenece al reino de Dios ya. Y estamos siendo entrenados, hermanos, para lo que nos espera en la gloria. ¿Sabe? Allá no va a haber ni un cristiano independiente. Allá no va a haber esas actitudes. Allá vamos a estar en la gloria con el Señor. No habrá nadie que sea indiferente a ningún hermano. Retomo 1 Corintios 12:26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen. ¿Con quién, hermano? Con él. Y si un miembro recibe honra, hermanos, todos los miembros con él, ¿qué? Se gozan. ¿Qué pasa en el mundo cuando alguien recibe algo bueno? Envidias. Y aunque digan, ay, qué bueno. Ay, no se lo merecía, me lo merecía más yo. Estoy hablando de gente que no conoce a Dios. Aquí nos debemos de gozar. Que alguien lo bendijo en su trabajo, gloria a Dios, hermano. Que alguien terminó su carrera, gloria a Dios. Compartimos la bendición de nuestro corazón. Nos da gusto genuino y verdadero. Allá afuera, la gente que no conoce a Dios, no le da gusto que alguien triunfe y salga adelante, ¿sabe? Qué feo eso, hermanos. Gracias a Dios que estamos en Cristo y eso no existe aquí. Y note algo, hermano. Pablo no está diciendo, Pablo, sufrimos por él o nos gozamos por él. Sino está diciendo, sufrimos con él y nos gozamos con él. ¿Qué implicación tiene esto, hermano? Esto habla de una relación estrecha, ¿no es cierto? Un cara a cara, un te conozco, un brazo a brazo. Así desea Dios que tengamos cuidado los unos a los otros. Esto habla, hermanos, de una interdependencia de los miembros del cuerpo de Cristo. Una interdependencia entre cada uno de nosotros como hermanos y hermanas en la fe. Una dependencia mutua, recíproca. Significa, hermanos, que todos nos necesitamos y nos influimos entre sí. ¿Cómo nos influimos entre sí? Hablándonos, visitándonos, interactuando, hablándonos, viéndonos en la iglesia, reuniéndonos en la iglesia. Cuando nos reunimos a alabar juntos, estamos interactuando, estamos influyendo unos a otros. Hermano, ¿puede usted alabar en su casa? ¿Usted alaba en su casa? ¿A todo pulmón? Qué bueno, pero le voy a decir algo. No es igual cuando estamos todos aquí alabando al Señor. Se estremece el alma. Se estremece el alma en gratitud
a lo que Dios es. Por eso anhelamos que llegue el domingo y llegar aquí temprano para que juntos alabemos a aquel que nos ha dado vida por su gracia. ¿Cómo influimos de todas esas maneras cuando venimos juntos, cuando nos escuchamos, hermano, unos a otros, cuando juntos escuchamos la palabra? Cuando estamos en el discipulado, cuando algún comentario de algún hermano o una hermana que enriquece, hermano, el aprendizaje, estamos influyendo unos a otros. Cuando oramos en el culto de oración los martes, ahí hemos sido fortalecidos. Allí en la oración, hermano, hemos sido fortalecidos por Dios. Salimos aquí diferentes. ¿No es cierto, hermanos, que venimos a la oración? Y no solo eso, sino que Dios responde a oraciones en su tiempo y en su voluntad. ¿Y los que no vienen? Ahí, hermanos, somos fortalecidos, consolados y alentados en la oración. Así influimos para bendición de los demás miembros del cuerpo de Cristo. Pero ¿qué pasa cuando influimos para mal? ¿Cómo influimos para mal en la vida de mis hermanos? Les decía yo en la mañana a los hermanos en el discipulado, hermano, si yo no me santifico al Señor, yo estoy perjudicando al cuerpo, imagine eso. Yo estaría perjudicando la vida de cada uno de ustedes. ¿No es cierto, iglesia? ¿No le escucho? Sí. Por supuesto que sí. Si yo no estoy caminando como Dios desea, hermano, usted no me ve todos los días de mi vida o en todo momento. ¿Cómo debo conducirme allá afuera? ¿Cómo usted tiene que conducirse allá afuera? Si usted no se santifica, está afectando el cuerpo que somos todos, aunque no lo veamos. Porque dependemos como un organismo vivo los unos a los otros. ¿De qué otra manera influimos negativamente en el cuerpo, hermano? Cuando no venimos a la iglesia, cuando no participamos, cuando no asistimos, cuando no nos relacionamos, hermano, cuando no nos importa qué pasa en la vida de los hermanos, porque solo nos interesa cómo estamos nosotros mismos. Esa actitud afecta el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Si usted no necesita a los hermanos que son el cuerpo de Cristo, a quien Él ama, lo más probable es que usted no forma parte del cuerpo de Cristo. Usted no necesita a Cristo, que es la cabeza. Si es su caso, debería de considerar su conversión. Porque es algo que Dios pone en nuestro ser. El amar y necesitar y ayudar a nuestros hermanos. Es algo que Él pone. ¿Usted cree que haya mucho egoísmo en nuestra sociedad? ¿Mucho, mucho? Si pudiéramos hablar de dos calificativos que describan a nuestra sociedad hoy en día, hermanos, es que es una sociedad, hermanos, que huye al compromiso. ¿Sí o no? Es una sociedad que huye al compromiso. Tiene una repulsión por evitar los compromisos. ¿Sabe? Por ello, hoy los jóvenes ya no desean que no quieren compromiso. Nos juntamos, es más sencillo, ¿no? Unos meses va funcionando, ya no funcionó. Luego dicen, bueno, es que a mí no me une un papel, ¿no? ¿Ha escuchado eso?
La realidad es que no quieren comprometerse a más, sino si no funciona, pues nos vemos, muchas gracias. Dice, fue lindo mientras duró. Y a otra cosa. El mundo, estoy hablando, no se espante, allá afuera. Hablando del compromiso, la gente no quiere compromisos. Como creyentes, hermanos, no estamos exentos. Hay creyentes que no quieren un compromiso ni con Dios, ni con los hermanos, ni con la iglesia. Repito eso. Hay creyentes, congregantes en las iglesias que no quieren compromiso con Dios, ni con los hermanos, ni con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y eso no es algo correcto para Dios. Otra característica, hermanos, más que describe a nuestra sociedad en parte, a muchos creyentes, es que es una generación sumamente egoísta, individualista. Ya, si se poncha una llanta, pocos. No estoy diciendo, ay pastor, ¿cómo me voy a parar en la carretera a las 3 de la mañana? No. Vas a ver aquí. Pocas personas se detienen. Pocas personas, hermano. Cada quien aquí ve por lo suyo. Ay, voy por la pipa, ya la compré. Si tienen agua allá, pues ya, allá, no importa. Yo ya tengo, no me interesa. Ejemplos muchos. Es lo que se vive a diario. Cuando una persona llega a una iglesia y no ve cumplidas sus expectativas personales, y repito, personales, porque hay personas que buscan una iglesia que se amolde a sus requerimientos. No, la iglesia ya está establecida y los requerimientos, hermanos, son los de Dios. Pero cuando una persona llega y pensando algo que le agrade, cuando las cosas en la iglesia no se dan para los deseos, repito, personales, lo más fácil es que dice a otra congregación. Claro, no estoy diciendo, hermano, que si una persona llega a una iglesia y no es una iglesia bíblica, no es una iglesia que se predique la sana doctrina, pues no va a ser un buen alimento para nosotros. Hoy me tocó estar aquí al frente, hermano. Si yo estuviera allí, yo buscaría para mí, para mi familia, para mi esposa y para mis hijos el alimento que va a bendecir sus vidas, el alimento que les va a confrontar para que forme el carácter de Cristo en ellos. No muchas personas andan buscando eso. Andan buscando cierta alabanza, ciertas formas. Aquí vamos a seguir predicando la palabra y alabando al Señor, hermanos. Amén. Amén. Todo creyente verdadero, hermanos, pertenece ya a la Iglesia Universal de Cristo. Por eso esa pertenencia debe manifestarse, hermanos, en un compromiso. En su caminar, en su conducta, en su amor por los hermanos, en la iglesia local. Porque cada creyente verdadero pertenece al cuerpo en donde ha sido colocado por el Espíritu cuando entregó su vida a Cristo. Ese cuerpo es la iglesia. Dice el verso 27, 1 Corintios 12, 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y sabe, hermano, si usted está en Cristo, si ha nacido de nuevo, la Escritura enseña que el Espíritu da dones espirituales a los creyentes verdaderos. ¿Qué es un don? Un don es una capacidad espiritual dada por Dios a quien ha nacido de nuevo. Un don de dar, de servir, de enseñar, de dirigir, de administrar, por poner algunos ejemplos. Y esos dones, si usted está en Cristo, usted tiene dones. Por lo menos un don. Si usted pertenece a Cristo, usted tiene un don y ese don se lo dio Dios, ¿para qué cree? Para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Cómo está usted usando su don para edificar la iglesia? Dios ha capacitado a todo creyente mediante dones para bendecir a los demás miembros de la iglesia. Hermanos, este libro es la palabra de Dios.
Es la palabra de Dios y en ella se nos muestra que Dios espera que todo creyente verdadero, lejos de caer en individualismos, en egoísmo, debe comprometerse con una iglesia local. Eso es para todo creyente verdadero. Debe comprometerse con una iglesia local para amar y para servir incondicionalmente a los miembros del cuerpo de Cristo. Esto tiene un nombre. ¿Alguien sabe qué es el pertenecer? Dígalo fuerte. Membresía. Membresía. Eso es bíblico. Y sabe, vamos, ya está aquí el proyecto, hermano. Dios nos va a llevar a dar una serie acerca de qué es una iglesia sana. Y ahí vamos a hablar de la membresía. Ahí usted va a decidir si pertenece o no a esta iglesia. O a ninguna. Porque no quiere compromisos. Usted tiene derechos aquí. Tiene derecho usted, hermano, a levantarse y decirme, pastor, no me está edificando su palabra porque usted está torciendo la escritura. Usted tiene ese derecho. Tiene derecho a que estemos orando por usted. Tiene derecho a que estemos al pendiente de ustedes. Pero también tiene deberes, todo congregante, deberes que la Biblia enseña, hermanos, y que las personas no conocen. Por eso, pues, vienen cuando quieren, van cuando quieren y hacen lo que quieren, pero Dios en su palabra nos dice cuál es la iglesia por la cual Él va a venir, hermanos. Y viene pronto el Señor. El que está en Cristo, el que ha nacido de nuevo verdaderamente, ama a Dios y ama a la iglesia que es de Cristo. Ama a sus hermanos porque tiene una vida nueva en la que puede ahora ver a los demás como mayores que uno mismo e interesarse, hermanos, sinceramente, repito, sinceramente por los demás miembros del cuerpo. Sin egoísmos. Hechos 4:32, por favor. Hechos 4:32, hablando de que no había egoísmo en la iglesia temprana. Dice, y la multitud de los que habían, ¿qué, hermano? Creído, era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio, ¿qué, hermano? Nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Se ayudaban, hermano, unos a otros en su iglesia local. Se procuraban unos a otros en su iglesia local. Venían por los demás hermanos. Veían por ellos en la iglesia local. ¿Sabe por qué muchas iglesias no pueden vivir así, hermano? ¿O no viven así? Porque hay egoísmo. El egoísmo reina en el corazón de muchos de sus miembros. Porque no han entendido o no se les ha enseñado bíblicamente, hermano, qué es la iglesia. Y cómo Dios quiere que nos conduzcamos en ella. No saben que Cristo desea que cada miembro de su cuerpo se ayude y se procuren mutuamente. Hermano, es el deseo de Dios que vivamos usted y yo en esta iglesia de esa manera. Si es el deseo de Dios, hermano, es mi deseo. Espero que también sea el suyo. Espero que también sea el suyo, hermano. Dios en su palabra es claro, hermanos. Él desea que su iglesia, que la formamos todos nosotros, camine en unidad, en armonía, reconociendo que nos necesitamos. Concluimos, hermano. Vamos a la conclusión. La iglesia perfecta, hermanos, ¿qué creen? No existe. No existe. Ninguna iglesia, hermanos, es perfecta. Por una razón. Porque formamos parte de ella, usted y yo. Que somos aún pecadores. ¿No es cierto? Que somos imperfectos. ¿No es cierto, hermanos?
y que nuestro cuerpo aún no ha sido glorificado. Pero, hermanos, la voluntad de Dios es que crezcamos, que maduremos, que nos ayudemos los unos a otros en amor, Efesios 4, 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, ¿qué dice, hermanos? Crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y ¿qué? Unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad de qué, hermano, propia de cada miembro, recibe qué, su crecimiento para ir edificándose en amor. Y note algo importante que quiero que quede aquí en su memoria tantito. Habla de unidad, habla de crecimiento, habla de edificarnos en amor. Unidad, crecimiento y edificación. Hoy en día hay muchas iglesias, hermanos, que son clubes sociales. De verdad. Hacen todo para que los congregantes se sientan bien y no me refiero a lo físico, el lugar, las sillas cómodas, no. Hacen todo para que estén a gusto, no siendo confrontados con la palabra. Y lo hacen así, ¿para qué cree? Para que no se vayan. Suavizan la palabra. Lo hacen así para que no se vayan. En una iglesia, si las personas están a gusto porque no se meten con ellos, ni ellos con la iglesia. Pero ¿sabe qué pasa con sus congregantes? ¿Qué va a pasar, hermanos? No van a crecer, no van a madurar, van a seguir siendo las mismas personas por años. No hay un crecimiento espiritual, no hay una madurez. Van a seguir con sus mismos problemas de carácter, van a ser como niños, hermano. No hay madurez. ¿Cómo es un niño, hermano? Berrinchudo, ¿qué más? Todo protestan. Quejumbrosos, ¿qué más? Convenencieros. Inmaduros. Vamos a dejarlo ahí, inmaduros. Vea cómo Dios quiere, hermanos, que los miembros de su iglesia, que es su cuerpo, actúen. Vea cómo Dios quiere que actúen mutuamente. Primero los Tesalonicenses 5:14. También os rogamos. ¿A quién está hablando, hermanos? ¿Pero qué dice ahí? Bueno. También os rogamos, hermanos, que amonestéis ¿a quiénes? A los ociosos. Que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes. ¿Para con quién? Para con todos. ¿A quién se dirige? Está diciendo hermano, no está diciendo pastor, aunque yo soy oveja también. ¿De quién es esta labor? Diga mía. ¿No? ¿Nadie? Esta es labor de usted y de todos nosotros. Ay, no, ¿qué va a decir el hermano? ¿Cómo voy a decir? Hermano, necesitamos caminar a la madurez en esta iglesia. Y no hay otra manera de hacerlo solo por la palabra de Dios en obediencia a ella. Amén, hermanos. Hermanos, yo le necesito a usted, ¿sabe? ¿Usted cree que le necesite? Yo le necesito. Usted trata con mi vida, hermanos, en la paciencia, eso se lo aseguro. Dios me está ayudando a ser paciente con ustedes. Gloria a Dios y doy gracias. Yo le necesito, hermano. Yo le necesito aquí para ayudarme a madurar, para ayudarme a ser paciente, para crecer, hermano. Dios me ha puesto aquí para ayudarle también a usted a crecer. Amén. Es mi función para con usted.
¿De cuántos seré pastor de los que estamos aquí, hermanos? Usted, hermano, no de todos soy pastor. Porque no saben lo que es un pastoreo. Mire, una prueba nada más. 2 Timoteo 4:2. Diciendo que estoy aquí para ayudarle a crecer, hermano. Estoy aquí para predicar la palabra, para instarle en tiempo y fuera de tiempo, para redarguirle, hermano, en tiempo y fuera de tiempo. ¿Para qué? ¿Para qué? Está fuerte ahí, ¿verdad, hermano? Para reprenderle, para exhortarle con toda paciencia y... Aquí está la doctrina, hermano. Con la palabra de Dios. Y ojo, la exhortación es traer aliento y ánimo. Ojo con eso. También implica exhortarnos. No, muchos tenemos otro concepto. La exhortación implica, hermano, aliento. Esa es la forma, hermano, de vida mutua que Dios desea en su iglesia. Esa es la vida cristiana, hermano. Ese es el cristianismo. Es perdonar a los demás como Cristo nos perdonó. Es comprometernos con los demás, hermano, como Cristo mostró su compromiso hasta dar su vida por nosotros. Si una iglesia local no incomoda a con la predicación de la palabra, hermano, y con la incomodidad de sus miembros, no hay un trabajo que Dios esté usando para formar el carácter de Cristo en nosotros. En otras palabras, si llegamos a una iglesia en donde pues el pastor pues predica y ya no pasó nada, todo bien, bonito, gozoso, ¿cómo va el Señor a trabajar en nuestro carácter? En toda iglesia hay personas complicadas, hermanos. Ahí es donde el Señor trabaja. Ámela, ámelo. Búsquela. Ahí es a donde el Señor forma el carácter de Jesucristo en usted y en mí. ¿Cuánto nos falta, hermano, para ser como Cristo? Para mostrar el carácter de Cristo en toda circunstancia. Hermano, nos falta mucho. Pero tenemos que seguir adelante. Dice 1 Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿usted cree eso, hermano? Es nacido de Dios. Si usted lo cree, hermano, usted es nacido de nuevo. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Si usted dice, hermanos, usted es nacido de nuevo, usted va a amar, debe amar a quien Dios también engendró. Ese es su hermano y su hermana. Fue engendrado por él. Dice el verso 1 de Juan 4:21, y nosotros tenemos este mandamiento. Es un mandamiento para quienes, hermano. Para nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ¿usted ama a Dios? ¿En verdad, hermano? Entonces dice aquí, ame también a su hermano. Recuerda que tenemos que caminar en unidad, en crecimiento y edificación en amor. El mejor lugar, hermano, para ver esto, ¿en dónde usted cree que es? Es aquí, hermanos. El mejor lugar para ejercitar lo que el Señor nos pide es aquí, en esta iglesia, en la iglesia local, en este pequeño remanente aquí en Acapulco que Dios ha levantado para su gloria. Aquí nos toca vivirlo, hermanos. Cuando usted falta, no le está permitiendo a Dios trabajar y edificar en su vida, hermanos. Hebreos 10:23, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de vuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hebreos 10:24, lo tiene aquí. Y considerémonos unos a otros, ¿para qué, hermano? Para estimularlos al amor y a las buenas obras, no dejando, dice el verso 25,
no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que tanto más cuando veis que aquel día se acerca, el Señor viene pronto. Este es un mandato. Mantengámonos firmes, estimulémonos al amor y a las buenas obras, exhortándonos a no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Esto es la palabra de Dios, hermano. Este es un mandato para todo creyente. ¿Dónde lo realizamos, hermano? En la iglesia. En la iglesia. La iglesia es importante. Hermanos, muchas personas hoy se alimentan de internet. Muchas personas hoy están sustituyendo a la iglesia. Hoy entendemos la importancia de congregarnos. Están sustituyendo a la iglesia por enseñanzas en internet. Hay que escuchar, claro, hay que edificarse, pero eso no sustituye lo que Dios manda de congregarnos, hermanos. Eso no lo sustituye. No lo sustituye, hermanos. La iglesia de Cristo, hermanos, no es una iglesia virtual. Escuche esto, por favor. La iglesia de Jesucristo no es una iglesia virtual, sino un organismo vivo que se ama, que se procura y se cuida. Y eso se hace aquí. Eso se hace aquí. ¿Usted se entristece? ¿Usted ama la iglesia y se entristece cuando no viene? ¿A usted le duele cuando falta a la iglesia? ¿Cuando no puede estar aquí o le da igual? No pasa nada. No me quiero ver religioso. Debe cuestionar su fe, su salvación. Para el creyente, hermano, la obediencia es un deleite. Amén, iglesia. Para el creyente, la obediencia a Dios y a sus estatutos es un deleite porque surge, hermanos, del amor a Dios y a su palabra. Para el incrédulo son imposiciones. Imposiciones pesadas que tiene que cumplir, afectando su libertad. Y pues eso no es algo grato. Dice el Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Amémonos, hermanos, amémonos, procurémonos, busquémonos, oremos unos por otros. Eso es lo que Dios desea. Esta iglesia, hermano, la sostiene el Señor. La sostiene el Señor con la vida de hermanos y hermanos que están sirviendo, que están pagando un precio. De hermanos que aman a Dios, que aman a su iglesia, que le iba a decir, dejan cansancio. No, el cansancio se lo traen. Vienen aquí a orar por usted. Ellos aquí llegan cansados a orar por usted, por su familia, por sus hijos, por sus esposos, por sus esposas, por sus familiares, por su salud. Y de verdad oramos por todos. Dios bendiga a esos hermanos. Hermanos fieles que aman a Dios, que se esfuerzan, que sirven. Pronto van a servir otros más, gracias a Dios. Están por venir más servidores, hermanos. Que Dios les ha movido a ello. Hermanos, que el Señor bendiga su palabra y que traiga un despertar a esta iglesia, hermanos, en esa área, en su misericordia, en su gracia. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por enseñarnos acerca de tu iglesia amada, Señor, de tu cuerpo.
Gracias te damos por nuestro Salvador Jesucristo, Señor, quien es nuestra cabeza, quien es nuestra dirección, nuestra fuerza, nuestra vida espiritual. Hemos sido confrontados, Padre, por tu verdad. Nos has hecho ver cuánto nos falta para reflejar la vida de Cristo, una vida en unidad, en una dependencia que tú deseas para tu iglesia, Señor, porque es tuya, Señor, y tú la amas, Padre. Gracias, Dios, porque mediante tu palabra nos llevas camino a madurar, Señor. Ayúdanos, Señor. Pon en nosotros un amor, Señor, un amor sincero, Señor, una consideración sincera para procurarnos unos a otros como tú lo deseas. Ayúdanos a actuar, Señor, como un cuerpo. Ayúdanos a seguir sirviendo en esta tu iglesia. Gracias por los hermanos y hermanas que te aman, que sirven en este lugar, Señor. Fortalécelos, aliéntalos, sosténlos, Señor, por favor. Gracias por los hermanos y hermanas que están por servir, Señor. Tú has movido sus corazones y has puesto en ellos el amor por ti, Señor, y por tu iglesia. Bendícelos, capacítalos, fortalécelos. Recuérdale, Señor, que es una grande responsabilidad ante ti el servirte, Señor. Pero también, Padre, recuérdales que es el honor y el privilegio más grande, Señor. Ser llamados por ti para servirte, Padre. Enséñanos, Padre, a ser humildes. Enséñanos a cuidarnos unos a otros como si fuéramos uno solo, Señor. Eso es lo que tú deseas, Padre, porque lo hemos visto hoy en tu palabra. Y sabemos que esto es lo que da gloria a tu nombre, Señor. Que tu iglesia camine en unidad y en amor, porque tú la amas, Padre. Gracias te damos. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Póngase de pie, hermano. Entonamos una alabanza y estamos despedidos. Para recibir tu palabra fiel, tu verdad plantada en mi ser, tu carácter yo quiero reflejar. Cristo, que tu luz resplandezca en mí, que mi fe y amor den la gloria a ti. Habla, oh Dios, y completa así la obra que, Señor, comenzaste en mí. Y enséñame humildad real, reverencia a ti. Pruébame y escudriñame a la luz de tu santa majestad. Que mi fe haz mis ojos ver tu grandioso amor y tu autoridad. Fuerte y fiel tu palabra es, ella vencerá la incredulidad.
y renuévame tu plan para mí. Déjame alcanzar tu verdad inmutable y fiel, permanecerá por la eternidad. Tus promesas son mi único sostén y por fe en ti yo caminaré. Habla, oh Dios, hasta edificar la tierra llena con tu gloria. Tus promesas son mi único sostén y por fe en ti yo caminaré. Habla, oh Dios, hasta edificar la tierra llena con tu gloria. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga. Amén.